Buenos días, tardes o noches, compañeros y licenciado Franco. Mi nombre es Gabriel Armando Salmerón Guevara y en esta ocasión les voy a presentar el tema de la lepra, también conocida como la enfermedad de Hansen. Y bueno, los puntos a tratar en esta presentación son los 15 puntos que aparecen en el manual, los cuales son descripción de la gente, historia de la enfermedad, epidemiología y distribución, reservorio, periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, mecanismo de transmisión, susceptibilidad, patogenia o patología, cuadro clínico, diagnóstico de laboratorio, diagnóstico diferencial, tratamiento, complicaciones y prevención y control. Y bueno, primeramente voy a dar una breve introducción sobre qué es la lepra. Tenemos que como descripción es una enfermedad bacteriana crónica de la piel, los nervios periféricos y la forma lepromatosa de las vías respiratorias superiores. Entonces, las manifestaciones clínicas varían en un espectro continuo entre dos grandes tipos de lepra, que en este caso sería la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide, aunque también se puede encontrar algunas etapas intermedias. Entonces, primeramente tenemos que para la lepra lepromatosa pues las lesiones cutáneas son infiltrativas, son extensas y sobre todo son simétricas y difusas. En particular sobre el rostro, con engrosamientos de la piel suelta, por ejemplo de los labios, de la frente, también de las orejas. También la evolución es progresiva y para este tipo de lepra es maligna, caracterizada por nódulos en la piel, también por pápulas, máculas e infiltrados que en este caso son difusos, la afección lenta del nervio y pues todos ellos simétricos y bilaterales. Por lo común son numerosos y extensos y en este caso la prueba de lepromina da negativa para este tipo de lepra. Para la siguiente lepra, que es la tuberculoide, pues esta implica el desarrollo de máculas formadas por placas grandes y aplanadas también en el rostro. Incluso esta se puede propagar para el tórax y para las extremidades. Entonces estas poseen bordes que son como elevaciones, son eritematosos y centros secos, que también estos centros secos tienen una pigmentación pálida y en estos sitios no se encuentra vello. También, como la anterior, posee lesiones cutáneas que son únicas o escasas, y estas en este caso son claramente demarcadas y también produce cierto grado de anestesia o hipoestesia debido al daño de los nervios propiamente. Y bueno, a veces surgen manifestaciones generales como anemia y la linfadenopatía. Y bueno, esta lepra tuberculoide, contrario de la lepra lepromatosa, da un resultado positivo a la prueba de lepromina. Y bueno, debido al pequeño número de organismos presentes, en general esta forma de enfermedad no es contagiosa. Tiene pocos números de organismos presentes porque es considerada como paucibacilar. Más adelante les voy a explicar qué significa. Y bueno, las etapas intermedias se manifiestan también por mácula hipopigmentada con bordes en este caso poco definidos. Pero si no se trata puede evolucionar a la forma tuberculoide, a la limítrofe, que es otro tipo de lepra, pero que es más distinta, e incluso a la lepra lepromatosa, que es la más peligrosa. Y bueno, ya que se los mencionaba, pues la lepra limítrofe tiene como características de las dos formas, pero en este caso puede ser más lábil. Y entonces, las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Vaya, la lepra comienza en forma insidiosa y las lesiones se desarrollan en las zonas más frías del organismo. En este caso, incluyendo la piel, los nervios superficiales, nariz, como ya les mencionaba, faringe, laringe, ojos y testículos. Entonces tenemos aquí que se manifiestan en la forma de mácula pálida sin sensibilidad de 1 a 10 centímetros de diámetro por nódulos infiltrados difusos o eritematosos, perfectamente definidos de 1 a 5 centímetros de diámetro o por infiltración difusa de la piel. Vaya, las alteraciones neurológicas se manifiestan por infiltración y engrosamiento de los nervios y en consecuencia surgen, como les mencionaba anteriormente, anestesias, neuritis, parestesias, úlceras tróficas.
resolución de hueso y también el acortamiento de los dedos. Y bueno, comenzando con los puntos de la lista, tenemos primeramente la descripción del agente. El nombre del agente es Mycobacterium leprae y evidentemente causa la lepra. Entonces es un bacilo ácido resistente que no se ha podido cultivar en medios bacteriológicos inertes más allá de quizás unas cuantas generaciones. Sin embargo, puede crecer con lentitud en algunos animales como por ejemplo en ratones y armadillos. Entonces, vaya, cuando se inocula de estos bacilos de lepra humana en, en las palmitas, en los cojincillos de las patas de los ratones, pues surgen lesiones granulomatosas, en este caso de forma local con multiplicación limitada de bacilos. Y vaya, los armadillos que son inoculados pues terminan por mostrar la lepra lepromatosa de forma extensa. Y entonces, por ejemplo, en Texas y México, pues se ha observado que estos animales muestran la infección de forma natural, o sea, de Mycobacterium leprae, de los armadillos o del tejido humano. Y esto tiene la peculiaridad de que el tejido infectado tiene una sustancia que es la O-difenol oxidasa. Y por eso esta sustancia se ha considerado que es característica de los bacilos de esta enfermedad. Entonces, aunque la falta de un crecimiento in vitro limita gravemente el estudio del microorganismo, la estructura y los componentes de la pared celular parecen similares a los de las otras microbacterias. Entonces, un micócido, que en este caso es un glucolípido fenólico, y que es la prostaglandina L1, pues se sintetiza extensamente y en grandes cantidades y se encuentra solo en la lepra. Siguiendo con la lista del inicio, tenemos como segundo punto la historia de la enfermedad. Y bueno, se sabe que esta afecta a la humanidad desde hace al menos 4000 años. Esto se sabe porque en 2009, en una excavación arqueológica, se encontraron en un asentamiento que habían los restos de óseos de un adulto, ¿verdad? De algunos aproximadamente 30 años de edad, con muestras de haber padecido esta enfermedad y no haberse sido tratado, evidentemente. Y bueno, estos restos estaban enterrados en ceniza de estiércol de vaca dentro de un recinto de piedra, que en este caso de paredes gruesas, con los límites en el dicho asentamiento, ¿verdad? Entonces, la datación con el radiocarbono indicó que el esqueleto fue enterrado entre 2500 a 2000 años antes de Cristo. Y la siguiente evidencia más antigua de la lepra era un esqueleto egipcio del siglo II antes de Cristo. Entonces, por las evidencias arqueológicas y los relatos bíblicos, se sabe que la lepra afecta a la humanidad desde hace por lo menos 4000 años, como les mencionaba. Entonces, las evidencias arqueológicas más antiguas de este mal se han hallado al norte de la India, donde en esta zona la enfermedad aún es endémica. Entonces, por siglos fue una enfermedad incurable que causaba desfibraciones y mutilaciones y vergonzosa para quienes caían víctimas de las mismas. Vergonzosa porque en este tiempo se estigmatizaba que sus víctimas eran productos de castigo divino, en este caso por sus pecados. Entonces en Europa medieval los que padecían esta enfermedad eran obligados a llevar unas tablas de madera en la mano, que eran las tablillas de San Lázaro. San Lázaro porque a este señor se le consideraba el dios como de la enfermedad, ¿va? Entonces se golpeaban las tablillas para avisar a la población de que iba pasando un leproso, como se les conocía antes. Entonces, las víctimas de este mal eran aislados en lazaretos, que eran como centros de contención de leprosos, y eran humillados, segregados y del resto de la gente, ¿verdad? Y eran tratados como muertos en vida. Entonces, fue a finales del siglo XIX que este señor Gerard Hansen, en 1873, descubrió que el origen de la lepra estaba en una bacteria que se conoce como Mycobacterium leprae. Y bueno, en honor a su descubridor, hoy se le conoce como bacilo de Hansen. Vaya, cuando este señor estudiaba en la universidad había la idea de que la lepra era un mal hereditario o producto del pecado, como les mencionaba. Entonces,
Este señor se convenció de que estas explicaciones obviamente eran incorrectas, ¿verdad? Y decidió seguir sus estudios en Bonn y Viena, que eran reputados centros de creación de ciencias para seguir estudiando la lepra. Entonces, mediante el uso de los microscopios más sofisticados, logró identificar que era un microorganismo específico el responsable de esta enfermedad. Y bueno, como suele ocurrir en la historia de la ciencia, pues este descubrimiento obviamente llevó a cambios en la forma de entender y tratar este mal. Pero no acabó de forma inmediata con los prejuicios que existían antes, desde siglos atrás, ¿verdad? Por ejemplo, el estigma y el temor generado por, por la enfermedad continuó a lo largo del siglo XX. Y prueba de esto es que son los testimonios de quienes padecieron esta enfermedad que relatan pues sí, el pesar familiar y el terror generado al escuchar más que nada pues los diagnósticos. Y la discriminación hacia las víctimas pues se mantuvo y se continuarían construyendo los leprosorios en las zonas aisladas del resto de la población. Y bueno, un caso bastante famoso es el leprosorio de San Pablo en el Amazonas, que se construyó en 1926, o sea, bastante reciente, y clausurado a finales del siglo XX. Entonces, ya en el siglo XXI, pues la lepra, pues, sí, aunque tiene cura, sigue afectando a millones de personas y pues el miedo y la segregación a las víctimas sigue presente. Y la ignorancia frente a este mal, pues sigue perpetuando los estigmas, ¿verdad? Entonces, eh, ya el área de salud, los esfuerzos científicos están logrando disminuir de forma dramática, pues el alcance de esta enfermedad, así como también sus prejuicios. Vaya, el tercer punto de este video es la epidemiología y la distribución. Tenemos que la transmisión de la lepra se observa cuando se exponen niños de corta edad por lapsos duraderos a personas que expulsan y dispersan abundantes bacilos de la enfermedad. Entonces, pues el modo de transmisión realmente es desconocido, pero parece ser por la generación como de pequeñas, de microgotas que proviene de las secreciones nasales en los casos de la lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide no, porque ya comentamos anteriormente que no es contagiosa. Entonces el material infeccioso para los contactos en la familia lo constituyen más a menudo, pues como les menciono, las secreciones nasales. Y también es posible la inoculación por traumatismos debido, por ejemplo, a lesiones cutáneas menores o puede ser tatuajes también. Y también pues puede ser posible que la picadura de insectos pues también esté implicada en su transmisión. Entonces, sin medidas profilácticas, en promedio 10% de los niños expuestos pueden contagiarse a la enfermedad. Entonces, la infección del Mycobacterium leprae pues es baja, aunque virtualmente no existe en América del Norte y Europa. Más de 10 millones de personas se infectan en Asia, África y América Latina, donde más de 40.000 casos pues ocurren cada año. A nivel global, la mayor parte de los casos ocurren en Brasil y en el subcontinente de la India. Siguiendo con los puntos de esta exposición, tenemos el reservorio. Se cree que los humanos son el único reservorio de importancia comprobada. Digo que se cree porque, por ejemplo, en los armadillos silvestres de Luisiana y Texas, se ha reconocido una enfermedad natural que es bastante idéntica a la lepra experimental pues, en estos animales. Y ciertos informes indican que la afección pues sí, de los armadillos se ha transmitido naturalmente a los seres humanos. Entonces, por eso realmente no son considerados como tal un reservorio los animales, pero, pero sí pueden tomarse en cuenta bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, principalmente somos nosotros los seres humanos el reservorio. El periodo de incubación de 9 meses hasta 20 años, ¿verdad? El promedio es quizás de algunos 4 años para la lepra tuberculoide y de algunos 8 años, o sea, el doble para la lepra lepromatosa. Esto varía depende de la bibliografía porque hay algunos libros que aparecía de 2 a 7 años, por ejemplo, o de 2 a 10 años, o hay otro libro que menciona que se extiende hasta los 40 años. Entonces, realmente es variado
el periodo de incubación, como puede ser tan corto como 9 meses hasta 4 décadas. Entonces se mantiene un rango más o menos estandarizado entre 9 meses a 20 años. Y pues rara vez se observa la enfermedad en niños menores de 3 años. Pues aunque, sin embargo, aunque sea rara, pues se puede seguir observando. Como por ejemplo, bueno, se ha reconocido más de 50 casos en niños que son menores de un año, y el de menor edad que ha padecido la enfermedad solo tenía 2.5 meses. Entonces, seguimos con el periodo de transmisibilidad. Que bueno, las pruebas clínicas y de laboratorio indican que en la mayor parte de los casos la infecciosidad desaparece en el término de un día con el tratamiento combinado. Este periodo de transmisibilidad pues realmente puede ser inmediato, porque aunque el periodo de incubación dure esto, pues como hablábamos anteriormente, se transmite por medio de las secreciones nasales. Entonces, al estar expuestos a una persona que padece esta enfermedad, podemos tener el riesgo en un periodo de tiempo bastante corto. Y bueno, el mecanismo de transmisión. Tenemos que lo más probable es que la enfermedad se transmita de la mucosa nasal de un paciente a la piel y el aparato respiratorio pues de otra persona, ¿verdad? Y para la transmisión pues no es necesario el contacto estrecho. Entonces, aunque el bacilo pueda sobrevivir hasta una semana en las secreciones nasales secas, o sea, en el moco seco, pues es poco factible la transmisión indirecta de esta manera. Tenemos ahora la susceptibilidad. Y bueno, la persistencia y la forma de la lepra dependen de que aparezca una inmunidad eficaz mediada por células. Pues la inmunidad a la Mycobacterium leprae está mediada por los linfocitos T. Entonces, vaya, los casos de tuberculoides, o sea, del lepra tuberculoide, presentan una enfermedad mínima y evidencia de respuestas inmunitarias mediadas por los linfocitos TH1, que son los ayudadores, ¿verdad? O cooperadores. Entonces, incluyendo los productos como las citocinas típicas, como la interleuquina 2 o el interferón gamma. Y los casos lepromatosos tienen una enfermedad progresiva y en este caso carecen de mediadores de los linfocitos cooperadores. En el pasado, pues el rango de la enfermedad también se correlacionó con la respuesta a la inmunidad de efecto retardado, a la lepromina, una prueba cutánea con antígeno similar a la prueba de la tuberculina. Entonces, la lepromina pues ya no está disponible, pero los casos tuberculoides presentan una vigorosa respuesta al DTH, a la hipersensibilidad de efecto retardado. Entonces, en tanto que los pacientes lepromatosos pues no responden a ella. Y la prueba inmunológica de lepromina pues que se usaba antes, pues ahora ya debe reservarse a las actividades solamente de investigación. Siguiendo tenemos la patogenia y la patología. Y bueno, tenemos que el Mycobacterium leprae es un parásito intracelular obligado que para persistir debe multiplicarse en las células del hospedador. En seres humanos las células preferidas son macrófagos y las células de Schwann. Vaya. Se ha hallado que en el glicósido fenólico, que es en el PGL1, pues tiene una función en la capacidad de estos microorganismos para sobrevivir y multiplicarse. Y es posible que invada los nervios sensoriales periféricos, lo cual provoca anestesia incompleta. Entonces, la enfermedad ocurre en dos formas principales con un espectro intermedio de la enfermedad, como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Entonces, en la forma tuberculoide, pues se observan pocas Mycobacterium leprae pues en las lesiones. Como se los mencionaba, es paucivacilar, que son granulomatosas con extensa célula epitelioide, células gigantes e infiltración de los linfocitos. Y entonces en el otro caso, en la lepromatosa, pues la respuesta celular es mínima y en consecuencia pues el crecimiento de este microorganismo, como es la Mycobacterium leprae, ocurre de forma relativamente pues libre, pues sin obstáculos. Y en un sentido pues histológico, pues las lesiones muestran densa infiltración con bacilos de la lepra y los organismos pueden alcanzar incluso el torrente sanguíneo. Seguidamente tenemos el cuadro clínico.
Entonces, entonces, pues un caso de lepra es una persona que cumple uno o varios pues, de los siguientes requisitos y que no ha recibido todavía un ciclo completo de tratamiento. Entonces tenemos una o varias lesiones cutáneas hipopigmentadas o rojizas con pérdida definida de la sensibilidad, afección de los nervios, como puede ser los engrosamientos o con pérdida de la sensibilidad, y el frotis del material obtenido de la piel positivo para bacilos ácido resistentes. Entonces, pues la definición operativa de los casos comprende a los pacientes que hayan abandonado el tratamiento y sean atendidos nuevamente por los servicios de salud con signos de la enfermedad activa y los casos de recurrencia que hayan recibido pues previamente un ciclo completo de tratamiento. Y contrariamente pues no incluye a las personas que ya están curadas, que presenten reacciones tardías o discapacidades residuales. Tenemos el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio pues se basa en la presencia de bacilos ácido resistentes en frotis de piel, que en este caso que son obtenidos por método de incisión y raspado. Entonces, vaya, la lepra es principalmente un diagnóstico que se confirma por demostración de la AFB en tinción de raspado tomado del tejido infectado, pues en particular de la mucosa nasal o de los lóbulos de las orejas. Pues esto se logra con facilidad en la lepra lepromatosa después debido a las cantidades típicamente grandes de los bacilos. Y para el diagnóstico, el material de raspado de la piel o de la mucosa nasal obtenido con un bisturí o de un fragmento para la biopsia de la piel del lóbulo de la oreja se extiende en una laminilla y se tiñe con la técnica de Ciel-Nielsen. Entonces aquí está la técnica, así se ve con estos colores como celestes, que es el contraste junto con los bacilos en forma púrpura. Entonces, pues ningún procedimiento diferente a este, como por ejemplo serológico, pues es útil. Entonces los métodos serológicos, pues no destinados, por ejemplo, para la sífilis, a menudo generan resultados falsos positivos, se les llama, que en la lepra. Entonces la lepra tuberculoide, pues se confirma por medio de la apariencia histológica de las biopsias cutáneas de espesor total. Y entonces, vaya, los casos de lepra pueden clasificarse de la siguiente manera. Ahora sí les explico más o menos de qué es lo que les hablaba hace un momento cuando les decía que la lepra, por ejemplo, tuberculoide es paucibacilar. Entonces, esto quiere decir que tiene de 1 a 5 placas o lesiones en la piel. Y la multibacilar es la que tiene más de 5 placas o lesiones en la piel. Entonces, en la forma paucibacilar, pues los bacilos pueden ser tan escasos pues que no son demostrables. Y en vista de la prevalencia cada vez mayor de las infecciones, por ejemplo por VIH y la hepatitis B, pues en muchos países donde la lepra sigue siendo endémica, pues el número de sitios donde se toma frotis de la piel y la frecuencia de la obtención de estos pues debe limitarse al mínimo necesario. Entonces, en la práctica no son indispensables pues, los estudios de laboratorio para diagnosticar la lepra. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, el diagnóstico clínico pues, se basa en la exploración completa de la piel mismamente y se deben buscar signos de afección de los nervios periféricos como podrían ser las hipoestesias, anestesia, parálisis, atrofia muscular o úlceras tróficas. Y también se debe palpar en forma bilateral los nervios, como por ejemplo el nervio cubital, que es uno de los más afectados en la lepra, el nervio peroneo en la cabeza pues, del peroné, ¿verdad? Entonces, y la rama auricular del plexo cervical superficial. También esto es en busca de un aumento de volumen y el dolor al tacto. Y entonces se exploran las lesiones cutáneas para determinar la sensibilidad, como podría ser el tacto ligero, pinchazos del alfiler y discriminación de la temperatura. Diagnóstico diferencial. Pues tenemos que para el diagnóstico diferencial, pues este va a incluir todas las lesiones cutáneas que se asemejen
pues, a la lepra. En este caso tenemos, por ejemplo, la sarcoidosis, leishmaniosis, el lupus vulgar, dermatofibroma, histiocytoma, linfoma, sífilis, frambesia, granuloma anular, lupus eritematoso, psoriasis, esclerodermia y neurofibromatosis. Y bueno, también puede incluirse pues otros trastornos diversos que produzcan la hipopigmentación de la piel, como lo puede ser la tiña o el vitíligo. Entonces, por ejemplo la leishmaniasis. Esta puede asemejarse a la lepra lepromatosa, pero pues, no, en esta enfermedad no se van a encontrar los bacilos, ácido resistentes, que son los encontrados en las pruebas del AFB. Entonces, pues varios trastornos cutáneos como por ejemplo el vitíligo y pues bueno, incluso cicatrices por golpes y todo eso, pues pueden confundirse con la lepra tuberculoide. Y bueno, la sarcoidosis puede producir inflamación perineural, pero la formación de verdaderos granulomas en los nervios de la dermis hepatognomónica de la lepra. Entonces, en la lepra pues lepromatosa, pues las muestras del esputo pueden estar repletas de la AFB, que es lo que le mencionaba, que es la prueba para identificar bacilo, ácido resistente, perdón. Un dato que podría pues atribuirse de forma pues errónea a una tuberculosis pulmonar. Ahora tenemos el tratamiento. Vaya, la sulfona, como la dapsona, son fármacos de primera línea que se utilizan contra la lepra tuberculoide y lepromatosa. Vaya, eh, el tratamiento pues se ha revolucionado con el desarrollo de esta medicina como la dapsona, que el mecanismo de acción es bloquear el metabolismo del ácido paramidobenzoico de la Mycobacterium leprae. Y por lo común, pues en los regímenes iniciales pues se incluyen con rifampicina o clofazimina. Y en combinación con la rifampicina, pues la dapsona por lo general controla o cura la lepra directamente, la lepra tuberculoide. Y cuando se administra durante 6 meses, es que el plazo mínimo para administrar estos medicamentos. Entonces, en la lepra lepromatosa, pues, y en las formas intermedias de la lepra que presentan múltiples bacilos, pues se añade un tercer medicamento, como puede ser la clofazimina, para ayudar a prevenir la selección de mutaciones resistentes, y el tratamiento pues se continúa durante por lo menos 2 años. Y otros fármacos activos contra la Mycobacterium leprae comprenden la minociclina, claritromicina y algunos fluoroquinolona. Entonces, pues los tratamientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud son prácticos, ¿verdad? Entonces se necesitan a veces varios años de tratamiento pues, para tratar de manera adecuada la lepra mismamente. Y no se recomienda pues la quimioprofilaxis con dapsona por su poca eficacia y el peligro de que aparezca pues, resistencia. Esto de la quimioprofilaxis con dapsona pues realmente depende también de la bibliografía que uno esté consultando. Unos la sugieren y otros no. Y bueno, un posible diagnóstico de la lepra provoca pues temor y angustia en los pacientes y sus contactos, que se sale de proporción con respecto a sus riesgos, ¿verdad? Por lo que les mencionaba antes de, de que todo esto de tener lepra realmente era un estigma, era mal visto, pues. Entonces, contar con medicamentos eficaces para el tratamiento y que eliminen rápidamente la infecciosidad, como por ejemplo la rifampicina, pues han cambiado la atención de los enfermos a la lepra, pues y estos pues han pasado de ser aislados socialmente pues a la desesperanza y al tratamiento ambulatorio, pues sin necesidad incluso de hospitalización. Seguimos con las complicaciones y primeramente vamos a ver las complicaciones de las extremidades. Se puede comenzar diciendo que las complicaciones que se presentan en las extremidades de los pacientes con lepra son secundarias principalmente a las afecciones nerviosas que provoca la insensibilidad y la miopatía. Estos son debido a los daños en los nervios. Entonces, dado esto, pues la hipoestesia o incluso analgesia puede afectar al tacto discriminatorio, que recordemos que el tacto discriminatorio es, por ejemplo, saber distinguir
entre que lo tocan a uno en la piel en dos puntos distintos al mismo tiempo. Entonces afecta al tacto discriminatorio, al dolor, a los receptores de calor, pero no afecta pues a la sensibilidad vibratoria, por ejemplo, o postural. También puede haber afección del nervio cubital al nivel del codo, y esto puede producir que los dedos cuarto y quinto pues se contraigan, pues como que haya una atrofia de los dedos cuarto y quinto. Y también puede haber atrofia del músculo interóseo dorsales de la mano que esté afectada, y pérdida de la sensibilidad, pues obviamente de estos territorios, ¿verdad? Y por ejemplo en la lepra, la lesión del nervio mediano dificulta el movimiento de oposición del pulgar, que la oposición, recordemos que es hacer esta es oposición. Y entonces por eso, pues obviamente afecta el agarre. Y también puede haber afección del nervio radial, aunque realmente, bueno, la afección del nervio radial es rara, pero y produce, bueno, caída de la muñeca. Seguimos con las úlceras plantares, que, bueno, estas en particular a nivel de las cabezas de los metatarsianos son quizás las complicaciones más frecuentes de la neuropatía de los leprosos, dado que el tratamiento obliga al desbridamiento cuidadoso y bueno, la administración de antibióticos apropiados, ¿verdad? Para evitar el apoyo del peso corporal en ese pie, en el pie infectado, hasta que hasta que se curen las úlceras. Entonces, y después emprender progresivamente la deambulación, a medida que pasa el tiempo, que se le curen las úlceras, ya puede empezar a caminar. Entonces, así como también es recomendable el uso de calzado especial para pues sí, por las recaídas. Entonces, el pie caído también es otra patología que resulta de la parálisis del nervio safeno interno. Y debe tratarse con una órtesis, pero no tiene que ser metálica. Siempre dentro del zapato, o corrección quirúrgica por transferencia de tendones. Y bueno, la pérdida de la punta de los dedos, que como es la imagen que les he colocado acá, es consecuencia más que nada de la insensibilidad y los traumatismos, las afecciones secundarias y en los pacientes lepromatosos de un proceso osteolítico que todavía no se conoce por completo y que, bueno, a veces es intenso. Siguiendo con las complicaciones, tenemos las complicaciones en la nariz. Y entonces, bueno, en la lepra lepromatosa, pues la invasión de la mucosa nasal por los bacilos puede producir congestión nasal crónica y epistaxis. Entonces, vaya, las gotas nasales de solución salina pueden aliviar estos síntomas. Además, en la lepra lepromatosa no tratada pues durante mucho tiempo es capaz incluso de destruir el cartílago nasal con la consiguiente deformidad de la nariz en silla de montar, que es la que está aquí en la imagen. También tenemos complicaciones en el ojo, que bueno, debido a la parálisis de los pares craneales, pues la lepra puede producir lagoftalmia e insensibilidad corneal, que puede complicarse con infecciones y traumatismo secundario. Y bueno, y si no se trata, también puede proceder al el desarrollo de úlceras y opacidades corneales. Además, en la lepromatosa, pues la cámara anterior del ojo pues está invadida de los bacilos de Mycobacterium leprae, y en el eritema nodular leproso puede causar una uveitis y con las consiguientes cataratas y glaucoma. Y de ahí que la lepra pues sea una causa importante de ceguera en los países, más que nada en vías de desarrollo. También hay complicaciones en los testículos, pues la Mycobacterium leprae invade los testículos, mientras que el eritema nodular leproso, que sus siglas son ENL, puede producir orquitis. Por esto, pues los hombres con lepra lepromatosa pues suelen tener trastornos importantes en la función testicular, ¿verdad? Acompañados de elevaciones de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, y también de la disminución de la testosterona y aspermia o hipospermia,
y en 85% de los pacientes con lepra lepromatosa. Y los pacientes con lepra lepromatosa pues pueden acabar padeciendo también impotencia y esterilidad. Seguido tenemos amiloidosis, que bueno, esta complicación puede causar alteraciones de la función hepática y pues en particular de la función renal. Y por último tenemos los abscesos de los nervios, que bueno, en este caso pues el nervio afectado está hinchado y bueno, esto es sumamente doloroso. Seguimos por último con la prevención y control. Y bueno, las recomendaciones actuales para evitar la lepra comprenden una exploración minuciosa de los contactos del grupo familiar y pacientes cercanos. Tal medida pues debe incluir la revisión completa de la piel y el examen del sistema nervioso periférico. Y la quimioprofilaxis con sulfonas pues se ha empleado en niños que tienen estrecho contacto con individuos lepromatosos. Y esto es lo que les mencionaba hace un momento, que pues esto depende de la bibliografía, puede ser recomendado o no recomendado. Por ejemplo, en una organización de Estados Unidos, no recomienda la profilaxis sistémica con Dapsona. Y bueno, en sujetos cuyos signos y síntomas sugieren lepra, pero en quienes pues no se ha hecho el diagnóstico definitivo, pudiera pues convenir un lapso terapéutico de prueba. Y bueno, la BCG, que es la prueba contra la tuberculosis, proporciona cierta protección contra la lepra, en especial en casos de contacto doméstico. Y los métodos de control, pues puede ser contar con un esquema terapéutico ambulatorio eficaz y por un lapso limitado con una rápida eliminación de la infección ha modificado el tratamiento de la lepra. Hoy en día, pues, la hospitalización pues debe reservarse para situaciones tales como por ejemplo, correcciones quirúrgicas, como en las anteriores que les mencionaba, las complicaciones, por ejemplo, lo de la nariz en silla de montar, se arregla por cirugía. Entonces, pues las hospitalizaciones básicamente rondan en temas de quirúrgicas o de las deformidades, y en el tratamiento, por ejemplo, de las úlceras que, por ejemplo, aparecían en los pies, que son secundarias a la anestesia, ¿verdad? Y a las reacciones de la lepra grave. Seguimos con las medidas preventivas. En este caso tenemos principalmente la educación para la salud junto con la orientación para los pacientes y sus familiares. Esto debe ser hincapié en que se cuenta con un tratamiento combinado que es eficaz, ¿verdad? Pues en el hecho de que los pacientes sometidos a tratamiento continuo no sean infectantes y en la prevención de las discapacidades físicas y sociales. Y también la vacuna BCG que les mencionaba anteriormente puede inducir protección contra la lepra tuberculoide. Y esta forma parte de las campañas para el control de la tuberculosis en algunos países, y pues no debe administrarse especialmente para prevenir la lepra entonces. Y después tenemos el control del paciente de los contactos y del ambiente inmediato. Y tenemos primeramente notificar a la autoridad local de la salud. Esto de la notificación debe ser obligatorio. Bueno, de hecho es obligatorio en la mayoría de países y en todo es recomendable. Segundo, tenemos el aislamiento. Y bueno, reducir el contacto con los pacientes con diagnóstico de lepra pues tiene utilidad, pero a la vez puede ser contraproducente más que nada en las emociones del paciente, dado que esto los puede sugestionar o estigmatizar, y pues no está indicada pues digamos restricción alguna por ejemplo en el trabajo, o asistir a la escuela. Entonces el aislamiento pues es opcional. La cuarentena pues no corresponde. La inmunización de los contactos pues no se recomienda. Y la investigación de los contactos y de la fuente de infección pues puede ser útil, ¿verdad? Este, por último, el tratamiento específico, que puede ser, pues, bueno, es que realmente son indispensables, pues, los regímenes quimioterapéuticos
que en este caso sean combinados, como les mencionaba anteriormente con el tratamiento de la Dapsona. Entonces, el tratamiento contra la lepra multivacilar pues se puede acortar, digamos, a la mitad, en vez de ser 2 años a 1 año. Y después, depende de lo que se recomienda antes, ¿verdad? Entonces, se debe vigilar a los enfermos que están bajo tratamiento en busca de, pues, de efectos adversos, más que nada de los medicamentos y después las reacciones leprosas y aparición de las úlceras tróficas, más que nada. También tenemos que el tratamiento ambulatorio con un régimen combinado se administra según la clasificación del caso. Por ejemplo, en los adultos con lepra multivacilar se debe administrar la rifampicina con 600 miligramos una vez al mes, Dapsona 100 miligramos una vez al día y clofazimina 50 miligramos una vez al día y 300 miligramos una vez al mes. Esto durante 12 meses. Y en los adultos con la lepra paucivacilar, pues solo se administra la rifampicina 600 miligramos una vez al mes. De igual manera, pues estas son dosis mensuales. Y la Dapsona 100 miligramos una vez al día de igual manera. Lo que cambia acá es que no incluye la clofazimina. Y esto pues es en la mitad de tiempo, solo durante 6 meses. Por último, tenemos estos 4 puntos. El primero es que los niños deben recibir dosis reducidas proporcionalmente. Esto se logra mediante las presentaciones más que nada de los fármacos que vienen en blister pediátrico. Segundo, debe instruirse a los enfermos. Esto más que nada es para que cumplan más que nada con el ciclo completo de tratamiento y que soliciten atención en casos de efectos adversos, más que nada también de los medicamentos, ¿verdad? Como pueden ser reacciones alérgicas o incluso reacciones inmunitarias, como la neuritis, que pueda llegar a ocasionar, por ejemplo, lesiones de los troncos nerviosos periféricos. Entonces, el tratamiento de las reacciones, tenemos que los corticosteroides son los fármacos preferidos para el tratamiento de las reacciones que se acompañan de neuritis. Y la clofazimina es el medicamento preferido para el tratamiento de las reacciones recurrentes con eritema nudoso de la lepra. Entonces, pues su inclusión en el tratamiento combinado pues se ha reducido de manera notable pues la frecuencia y la gravedad de estas reacciones en todo el mundo. Así que bien, esta ha sido toda mi participación y agradecer a los que se quedaron hasta el final.